Llegando al cuarto programa, a donde redondeamos ya lo que hablamos de la representatividad y a donde hombres o políticos que se formaban a la par de la formación de la patria, ellos tenían unos deberes de empezar a pensar en la construcción social, en la construcción de las libertades y empezar a delinear qué era primero, qué era segundo, qué era tercero y cuáles eran los pasos que íbamos a dar. Y a veces no se daba todo en un parlamento, porque bueno, los parlamentos lo volteaban, los caía, como se cayó la Asamblea del 13, entonces venían algunos estudios puntuales como era el Estatuto de 1815, y a donde creo, José, que vos me preguntabas cosas sobre el Estatuto de 1815, que también era, si bien no era una asamblea, pero eran hombres que estuvieron en ella, como José Mariano Serrano, entre otros, que bueno, eran grandes plumas para pensar en la libertad del pueblo, ¿no? Así es, Jorge, y a pesar de lo breve no deja de ser muy interesante lo que se trabajó en el estatuto, una junta de observación, que también era provisoria, pero era el legislativo, digamos, del momento. En ese momento estaba Álvarez Thomas como director supremo. Y bueno, entre las cosas muy importantes que hace esta Junta es llamar al Congreso de Tucumán para 1816, ¿sí? Un paso político tremendo, digamos, el que da. Fundamental. Pero con respecto a los derechos que sanciona, lo leo, ¿sí? Es breve. Los derechos de los habitantes del Estado son la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Pero no se queda en los derechos que otorga, sino que además menciona o dicta los deberes del cuerpo social, ¿no? Ya esto, lo que charlábamos hace un rato, que la representatividad de esto no es personal, no es de uno, sino es de colectiva, ¿sí? del cuerpo social, como decía Belén. Y dice los deberes del cuerpo social. El cuerpo social debe garantir y afianzar el goce de los derechos del hombre, aliviar la miseria y desgracia de los ciudadanos, proporcionándoles los medios de prosperar e instruirse. Toda disposición o estatuto contrario a los principios establecidos en los artículos anteriores será de ningún efecto. Comunicado número 1. El artículo primero, fíjate vos que nos dice... los 6 derechos. Los 6 derechos, ¿no? Sí. Y dice primero la vida. Sí, hay algo ahí, perdón, que no aparece, que es que esos derechos son para todo ciudadano o no ciudadano, extranjero o del territorio. Me parece un punto fundamental también en el estatuto provisorio. Los bolivianos ahí también, los paraguayos también están dando... O sea, digo, está pensando en toda la Sudamérica. Por lógico, pensaba en la patria grande. Y si venían mañana, como vino mi abuelo de Italia, o vino mi abuelo español, o vinieron mi abuelo, también estaba pensado para ellos. Y para vos que eras rusa también, y vos para que eras ucraniano también, y para vos que eras... Y bueno, acá vemos como serbios y croatas andan muy bien, ¿no? Como palestinos y judíos andan muy bien. Al menos están en el mismo barco, toman el mismo café, comparten el mismo mozo, en fin, tantas otras cosas que por otros lugares no. Pero quiero volver a esto del primer artículo. Vos me dijiste que el primer derecho era la vida. Así es. Y el segundo, la honra. La honra, claro, no puede haber honra si no hay vida, ¿no? Y después el otro, libertad. Bueno, no puede haber libertad si no hay vida y honra. Pero es interesantísimo. ¿Y el cuarto? Igualdad. Claro, tengo libertad, tengo honra, pero tengo vida, tengo igualdad, debo ser libre, ¿ya? No. Esto que analizamos, esos 4 primeros son como más, digamos, teóricos y de corte humanista, y estos 2 últimos ya son los materiales. ¿Cuáles son? Propiedad y seguridad. Propiedad, claro, pero las políticas, votamos nosotros las políticas habitacionales. Bueno, ¿cómo estamos los jóvenes con los alquileres? Yo lo preguntaría porque... Tenés lavada la cabeza, tenés que alquilar, no podés ser propietaria. Yo tengo que vivir de la renta tuya. ¿Este es el concepto político de ellos? No. Y el otro era seguridad. Y seguridad. No habla de inseguridad, habla de seguridad. Y esto la inseguridad es un comercio. Yo me siento inseguro, compro cámara. Me siento inseguro, pago más seguro. Me siento inseguro, me quiero encerrar, pero voy pagando. Pero además en los artículos más adelante va a hablar de que la seguridad es un deber del Estado.
Es el Estado el encargado de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Ah, no es un negocio, claro, el Estado, sí. Los derechos y después los deberes, que también con mucha fuerza. Los deberes del cuerpo social, ¿no? Garantizar y defender el goce de los derechos del hombre. O sea, el cuerpo social debe garantizar para cada uno de sus lo que miembros. hablamos, de lo que Exactamente. Aliviar la miseria y desgracia de los ciudadanos, proporcionándoles los medios de prosperar e instruirse. Prosperar e instruirse. Nuevamente la educación. Nuevamente la educación. Así es. Entonces, ¿qué tan interesante es hablar de esto? Y todo eso se garantizaba con el pago de los impuestos. Y si no pagaba los impuestos, se te cortaba la ciudadanía. Eso iba a decir, es un artículo específico, ahí estamos hablando. ¿Lo podés leer? ¿Lo podés leer? Hable en un momento de los derechos, de cuáles son las formas de suspender o perder la ciudadanía. Sí. Y una de las suspensiones de la ciudadanía era no pagar los impuestos. Qué tremendo cuando... No, ya está, no lo diga. Pero digamos, no pagar los impuestos proponer no pagar impuestos, dejar ya, no sé, pensando en esto, es ni siquiera no quiero ser ciudadano argentino. La rebelión fiscal de lo que a veces se escucha La rebelión, tan a la ligera. La rebelión fiscal va en contra de la patria. Va en contra del cuerpo social. Va en contra del cuerpo social. Y de garantizar todos estos derechos. Claro, porque no, el cuerpo, ¿cómo sería? Que el Estado me debe garantizar la igualdad para, si tengo vida, pero si me respetaste la vida, me respetas la honra, me vas a respetar la igualdad. Pero para que me dé la igualdad me tiene que dar educación, y la educación viene de los pagos de los impuestos, pero no hay que pagar los impuestos por... Es comprender la retroalimentación, ¿no? Que uno tiene derechos y tiene obligaciones también, y esas obligaciones que son hacia con el pueblo y hacia con el Estado, y vos que sos una mujer joven, derechos. y vos que sos una mujer joven, ¿qué es eso? ¿Qué pensás que es todo esto? Bueno, esta retroalimentación de la que estamos hablando, pero ¿no? en 2 palabras, es la política. Sí, que a vos no te gusta la política, o a los jóvenes no les gusta la política, o la política es mala. Entonces, ¿qué es esto, la política? ¿Cómo es? Son estas medidas concretas, me parece, ¿no? En las que vamos a retroalimentar el Estado con el pueblo. O sea, este juego que venimos haciendo de hablar todo eso de lo que el Estado tiene que ser garante, la seguridad, por ejemplo, entre los derechos que acabamos de nombrar, pero ¿cómo hace, digamos, un ciudadano para tener igualdad, para tener libertad? Bueno, hay todo un Estado garante, ¿no?, que va disponiendo el espacio para eso. Pero el ciudadano tiene deberes también para con el Estado. Si no pagaba los impuestos en ese momento, no era un ciudadano. O sea, digo, es una especie de acuerdo, es lo que llamamos el pacto social. O sea, es el acuerdo que tenemos de retroalimentarnos, y las decisiones que vamos tomando para eso son las formas en las que vamos haciendo política. Eso es un poco, me parece, lo que vamos entendiendo la política como una actividad, ¿no? No como un abstracto, no como una teoría, sino como un ejercicio práctico, digamos. Claro, no es política hacer una gestión para 1 o para 2 o para 3. Es política pensar en qué beneficios van a tener todos. Hoy política es loco y peligroso pensar en la política para todos. Como yo, pero no yo Belén, sino el cuerpo social, cómo favorecemos al Estado para que el Estado nos favorezca, cómo protegemos el Estado, legitimamos el Estado para que el Estado nos proteja y nos legitime. Ese es el político. Yo no Belén. Yo, hombre ciudadano, que tengo la postura para representar al pueblo y que tenés que abstraerte de lo personal. Por eso es que yo no puedo pelear en lo personal con José, sino tengo que pensar políticamente qué significa para la felicidad de mi pueblo. Me debo abstraer del sentimiento que tengo en contra de José por lo que me dijo José. Entonces eso es un político. Pero ¿hace cuánto no votamos políticos? Porque la representatividad no es mía. Yo no necesito que me representen a mi Belén, digamos. Necesitamos que nos representen al pueblo, al cuerpo social. A tu fragmento social, donde vivís, donde sé, como pensás. Y esto que decías recién de lo de la silla de ruedas, para bajarlo, o sea, la gestión es conseguir una silla de ruedas. La política es cómo lográs quizás que no le falte a los discapacitados silla de ruedas, o que haya menos discapacitados por accidente de tránsito, por enfermedades, por lo que fuere. Y la política es eso. La política. Atender a las causas, no a la consecuencia. La gestión es conseguir una silla de ruedas. Bueno, pero ¿quién vende la silla de ruedas?
Entonces, pero vos me estás quitando el negocio porque yo cuanto más discapacitado tengo más negocio, tengo más... Entonces la política no es un negocio, es un pensamiento de que es la mejor felicidad. Pero la política no podemos hablar porque la política es mala. Y cuando votamos la política, votamos los políticos, que los políticos no sirven, pero hay que cerrar los partidos políticos, por lo tanto yo... Además, política. No podría nunca ser un negocio la política si implicara esta anticipación, esta visión, digamos, de los problemas a futuro y la planificación. Nunca podría ser un negocio porque nadie hace un negocio sobre el futuro, digamos. O sea, digo... Ahí se cae un poco el vicio ese de negocio corporativo, digamos, de la política cuando uno hace una verdadera planificación y atiende a las causas y no a las consecuencias. Esto pensaba Serrano, me decís vos, y también Serrano, hombre de Bernaberao, Belgrano y otros más, ¿no es cierto? Ahora, yo sé que Belgrano hizo la bandera, yo sé que Serrano fue presidente de Bolivia, parlamentario, hombre del Congreso, firmante del acta. Sé que San Martín cruzó los Andes, sé que Bernardo de Monteagudo es un excelente orador, pero los pensamientos políticos de ellos, no, ellos no deben hablar de política, ellos son bronce. Política no, porque capaz que la política vaya en contra de la política de otros. Ahí está. Por eso nos quitaron los congresos, por eso nos quitaron la asamblea, por eso nos quitaron las constituciones, por eso pusieron la locura esta de que Bernaberao quería hacer un gobierno republicano, un gobierno de república, porque pensaba en 3 poderes. Por eso lo mataron a Bernardo de Monteagudo. Por eso los congresos, por eso tenemos un día de la memoria cuando no hubo memoria. Por eso es la política. No es que vos no tengas la política, por ejemplo, de la habitacionalidad, es que yo tenga la política de la renta. Del negocio inmobiliario. Del negocio. ¿Listo? Entonces, vos no es que no tengas digamos, el derecho de ser propietario, como te dice, sino que yo tenga mi derecho de cobrarte tu trabajo en base a que yo te voy a dar mi capital para que vos vivas. Te presto mi capital. Tu derecho privado, de propiedad privada, está por encima de los intereses del cuerpo social. En este caso, el derecho de propiedad privada está por encima de los derechos del resto del cuerpo social. Bueno, José, estamos terminando el 4º programa de la representatividad del tema de los parlamentarios. Estamos hablando de mucho de política y es peligroso hablar de esto. No nos permiten hablar de esto. No podemos tener el mismo derecho que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, de hablar de sus derechos o de tener la continuidad que tienen los ingleses, 400, 500, 600 años de una misma política. Nosotros no podemos hablar de política. Pero además, Jorge, me parece que ahí es importante decir que no sabemos en ese carácter de desigualdad. Nosotros sabemos que estas no son las ideas que más han quedado grabadas en la historia, que la memoria no pasa por esto. O sea, sabemos que ese es uno, digamos, quizás de los problemas más complejos que tenemos que atender como sociedad también. Digo, ejercitar por ahí este tipo de ideas, ¿no? Me deja volver a mi niñez. Se llama política de tapadita. Hay que tapar lo bueno de ellos, pero no podemos esconderlo. Entonces le damos a Belgrano la bandera, pero no su pensamiento político. Le damos a San Martín el cruce de los Andes, pero no su pensamiento político. San Martín anduvo por el Pacífico, pero nosotros todavía andamos pidiendo salir por el Pacífico. Loco y peligroso. Gracias por hablar de política. Me interesa hablar con ustedes, los jóvenes, de política.